invitarte a que abras tu Biblia, por favor, junto conmigo en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 5, versículos 19 al 22. Vamos a abordar estos pasajes y muchos más como vaya transcurriendo el tema. Tenemos ahí, iglesia, Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19 y 22. ¿Qué le parece si le damos lectura todos juntos a estos pasajes? Son muy interesantes, muy importantes. Versículo 19, ¿lo tenemos? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? ¿Te has airado contra nosotros en gran manera? Puedes tomar tu lugar. Y bueno, el día de hoy queremos abordar un tema que lo he titulado Retrato de un cementerio. Retrato de un cementerio. Bueno, tan solo ya el tema nos pone un poco a reflexionar y quiero que como iglesia se va a proyectar en este momento una imagen y yo quiero pedirle a la iglesia que centre toda su mente, todo su corazón, toda su atención en la siguiente imagen que se va a presentar. ¿Qué nos permite ver esta imagen? Es un cementerio donde vemos cruces, vemos, realmente es una imagen que nos muestra tristeza, que nos muestra soledad, y realmente la imagen yo creo que nos hace sentir, nos pone nuestros sentimientos como encontrados. Y delante de esta imagen, hermanos, como iglesia, delante de esta imagen, yo quiero traer una pregunta que quizá para muchos de nosotros es muy conocida, muy mencionada por todos nosotros. Y delante de esta imagen yo quiero poner la pregunta, ¿qué es para ti la oración? Piensa, iglesia, ¿qué es? Para poder nosotros contrastar, hermanos, ¿qué es la oración? Una de las mejores maneras de poder hacerlo es poder ver qué no es la oración. Y para esto te voy a invitar que vayas conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 7. ¿Lo tenemos ahí? Bien, sígueme con tu vista, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué no es la oración de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer? Y para poder contrastarlo con la imagen que acabamos de observar del cementerio. La oración, hermanos, no es hipocresía. Claramente dice en el pasaje, no seas como los hipócritas. La oración, hermanos, no se trata de hipocresías, no se trata la oración de exhibicionismo, porque los fariseos, hermanos, cuando ellos oraban, entraban al templo a orar, ellos eran muy ostentosos en sus oraciones, querían ser vistos por todos. Hacían exhibición, ellos se paraban en las calles, en las esquinas, y ellos querían ser observados cuando ellos echaban su dinero a la ofrenda, y eran exhibicionistas los fariseos. Y Jesús deja claro, la oración no es hipocresía, ni es exhibicionismo. Pero la oración, el Señor Jesús deja claro que es un acto secreto. Dice, cuando ores, enciérrate, ¿qué? Ahí en el lugar secreto. Ahí exhíbete delante de Dios. Ahí donde Dios conoce todas las cosas. Ahí es donde nosotros no podemos poner o mostrar la más mínima hipocresía delante de nuestro Dios.
Y la oración es un acto secreto, deja muy claro el Señor Jesús. Pero es un acto que, aunque sea secreto, no nos excusa de que sea un acto público. Tú en tu casa te encierras en tu aposento, te postras delante de Dios, tienes tu momento con Dios y oras ahí y clamas delante de Dios. Pero eso no nos excusa de decir, pues yo ya oré en mi casa. No, es un acto que se hace también en público. Venimos a la congregación, a la iglesia y comenzamos a orar como cuerpo de Cristo, como iglesia. Tenemos oración a las 6 de la mañana. Acabamos de pasar por una semana de oración público. Jesús también deja claro que la oración no son vanas repeticiones. Hermanos, el libro que tenemos por delante, que vamos a estudiar en este momento, el libro de Lamentaciones, es precisamente esto: el retrato de un cementerio, el retrato de un pueblo, del pueblo escogido de Dios, que abandonó lo más importante en su vida, que era la comunión con Dios, que era su consagración a Dios, y se olvidó de lo más importante hasta convertirse en un cementerio. ¿Alguno de ustedes ha leído completo el libro de Lamentaciones? Son 5 pequeños capítulos. 5 pequeños capítulos llenos de dolor, hermanos, llenos de tristeza, escritos por un profeta llamado Jeremías. Pero para poder abordar, hermanos, el libro de Lamentaciones, me fue necesario abordar una lectura intensa, detallada, versículo por versículo, capítulo por capítulo, de 66 capítulos completos. Jeremías completo. Tuve que escudriñarlo. Porque el libro de Lamentaciones, hermanos, es simplemente las consecuencias de todos los capítulos, de los 55 capítulos del libro de Jeremías, y si los últimos 5 capítulos del primer libro de Reyes. Para poder abordar estos 5 capítulos que tenemos por delante y estos versículos que leímos ahorita al principio. Entonces, hermanos, iglesia, el libro de Lamentaciones es el retrato de un cementerio, de un pueblo que se olvidó de la presencia de Dios, que dijo: yo no quiero escucharte, yo no quiero obedecer tus palabras, no me interesan, y quedó bajo la ira de Dios. No podemos negar, hermanos, como iglesia, que el libro de Lamentaciones no solamente es el retrato de un cementerio del pueblo de Dios. Tal pareciera que es un retrato de la iglesia moderna actual, que parece que va apresuradamente hacia el mismo cementerio, que parece que la iglesia corre apresuradamente a olvidarse de la presencia de Dios, a olvidarse de lo más importante, de la consagración a su Dios, de la oración con su Dios. Pero ¿cómo podemos, hermanos, evitar el cementerio? ¿Cómo podemos evitar caer anticipadamente en este cementerio? Pregúntale a tu hermano ahí, ¿cómo? Pregúntale a tu hermano ahí, al que tienes a un lado, dile, ¿cómo? Porque tenemos esa pregunta por delante, hermanos, como iglesia en este momento a responder. ¿Cómo vamos a evitar caer en este desastre? Que el libro de Lamentaciones, que el pueblo de Dios cayó. ¿Cómo podemos evitarlo, hermanos? Y algo que yo quiero hablar en este momento: ¿cómo evitar el cementerio, hermanos? ¿Cómo evitar como iglesia apresuradamente adelantarnos a vivir este mismo escenario que el pueblo de Israel vivió? Así que aquí entramos todos, hermanos. En este mensaje entramos jóvenes, los jóvenes que estén aquí, entramos adultos, entran los más adultos, entran los líderes, todos, porque todo el pueblo fue afectado. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, y el liderazgo del pueblo de Israel fue afectado, hermanos. Fue destruido.
quedó en la más triste de las miserias, en la más triste de las ruinas, hermano. Imagínate el pueblo de Dios, hermanos, el que tenía la ley, el que había recibido de primera mano los mandamientos, las tablas de la ley. Imagínate, hermanos, por un momento terminar las madres comiéndose a sus hijos. Qué escenario, hermanos. Las mujeres violadas, las jóvenes, dice que las doncellas habían sido violadas, que los jóvenes habían quedado destruidos, tirados en las calles. El pueblo había sido llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. Es un escenario triste, hermanos. Es un escenario lamentable. Pero ¿cómo evitar, hermanos? ¿Cómo evitar el cementerio? ¿Cómo evitar correr a pasos agigantados a esa destrucción? Bueno, avancemos a la presencia de Dios, hermanos. Avanzamos, caminemos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Avancemos a la presencia de Dios. Caminemos realmente a lo que importa a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Avanzar cada día a la presencia de Dios. Pero es aquí, hermanos, donde mucho impedimento hay hoy en día. Donde muchas distracciones el mundo nos ofrece para tratar de alejarnos lo más rápido posible de la presencia, de la búsqueda personal con nuestro Dios. ¿Se acuerda qué pasó con Moisés? ¿Qué le dijo el pueblo? Habla tú con Dios, porque nosotros no queremos. No vaya a ser que nos destruya. Se les olvidaba que estaban delante de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios clemente. No, pero Moisés, mejor habla tú con Dios y ya bajas y nos das informes a ver qué quiere Dios. El pueblo no quería avanzar a la presencia de Dios. Tenía miedo caminar hacia la presencia de Dios. Tenía miedo caminar a lo que realmente le importaba y le era debido al pueblo de Dios. Hermanos, el hombre, al ser creado a imagen de Dios, porque usted y yo y el hombre, el ser humano, es creado a la imagen de Dios. La Biblia nos deja esto muy claro. El hombre es creado a la imagen de Dios y por naturaleza tiene en él un deseo de buscar a su creador, de tratar de acercarse a su creador. Pero muchos hoy en día se quedan en ese deseo. No te quedes en el deseo. Avanza a la presencia de Dios. No temas entrar a la presencia de Dios, donde sabemos que vamos a ser exhibidos delante de Dios. Por supuesto, hermanos. Por supuesto que delante de la presencia de Dios, tú y yo vamos a ser exhibidos. Pero Dios no nos va a exhibir, hermanos, para destruirnos. Dios nos va a exhibir para mostrarnos y decirnos: esto no me gusta de ti, Roberto. Esto necesito que cambies, porque esto está estorbando que tú sigas caminando hacia la presencia de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, tenía uno de los más grandes privilegios. Podía adorar al Dios verdadero, al Dios vivo, al único y sabio Dios. El pueblo de Israel tenía ese gran privilegio, hermanos. Y la iglesia, usted y yo, hermanos, hoy en día tenemos el gran privilegio de que el velo a través del sacrificio de Jesucristo se ha rasgado y podemos entrar todos los días a la presencia de Dios. Todo momento, todo minuto, toda hora podemos hoy nosotros entrar a la misma presencia de Dios. Hebreos 4:14, no lo busque, hermano. 4:14, 16 dice que tenemos un sumo sacerdote que derramó su sangre para que nosotros podamos entrar a la misma presencia de Dios. Ya no hay estorbos, hermanos. No hay pretexto para decir: no, es que yo no puedo entrar a la presencia de Dios. No, por supuesto que puedes entrar a la presencia de Dios. Por supuesto que puedes caminar hacia la presencia de Dios. Lo que pasa es que realmente muchas veces no queremos, porque sabemos que nosotros hay cosas que a Dios no le gustan. Yo al estar escudriñando estos pasajes, estos capítulos, realmente tuve que ser expuesto a la presencia de Dios.
Y tuve que derramar momentos lágrimas y decirle: Señor, ¿cómo es posible que esto todavía esté en mi corazón? Pero tuve que avanzar. Y el pueblo de Dios, hermanos, no quería avanzar, prefería quedarse en el deseo, en el conocimiento de que él tenía al Dios verdadero y de que pues podía. Hay mucho impedimento hoy en día, hermanos, para avanzar a la presencia de Dios. Demasiado impedimento. Y uno de esos impedimentos, hermanos, para el pueblo de Dios fue la influencia que el pueblo de Israel recibió de un rey llamado Manasés. ¿Ha leído usted la vida de este rey llamado Manasés en Segunda de Reyes capítulo 21? Vaya conmigo a Segunda de Reyes, hermano. Segunda de Reyes capítulo 21. ¿Lo tenemos ahí? Le vamos a dar lectura desde el versículo 1, porque lo que este rey hizo es impresionante y es con lo que venía cargando y por lo que Dios destruyó a su mismo pueblo. Así que ponga mucha atención en lo que hizo este rey. Capítulo 21, Segunda de Reyes, capítulo 21 dice, ¿de cuántos años era? Dice, 12. ¿Cuántos hay de 12 años aquí? A ver, levante la mano. ¿No hay nadie de 12 años? Van a estar allá en clases, ¿verdad? 12 años. Era un niño, 12 años, un adolescente, estaba en su pleno desarrollo. Y dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 50 años, 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó los altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Wow. Yo leía la vida de este rey. Qué tremendo, hermano. Un joven que creció bajo la influencia y hizo las peores cosas, dice que provocando a ira a Dios. Nada más y nada menos provocó a ira al Dios de los cielos. Dice que levantó cuanto más no quiso, y dice que hizo de tanto desastres dentro de la casa de Dios. Metió imágenes, hizo lo que quiso dentro de la casa de Dios. Y el pueblo de Israel fue inducido, hermanos, por este rey. Dice, si continuamos leyendo, dice que este rey indujo al pueblo. Vaya conmigo al versículo 9, ahí dice, Segunda de Reyes 21:9 dice, mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dice que indujo al pueblo. Y a mí me llamó mucho mucho la atención esa palabra, inducir. Porque dice que el rey Manasés induce al pueblo. Y esa palabra induce quiere decir, hermanos, remolonear. Es una palabra muy interesante. Inducir, remolonear, rehuir, resistirse a hacer un trabajo. Andar alrededor de alguien, sanganear. Es una palabra muy fuerte, hermanos. Dice que el rey Manasés tenía a su pueblo delante, el pueblo de Dios delante de él. Él los gobernaba. Y dice que andaba alrededor de todo el pueblo. Yo imagino al rey Manasés, a este hombre, andando alrededor de la gente, tratándola de convencer a desviar la verdadera adoración. Y hizo bien su trabajo. Desvió a todo un pueblo. Anduvo ahí cercándolo. Yo imagino que se acercaba con alguien y le decía, mira, ya no ores. Mira, ora poquito. Mira, la imagen que tengo allá, esa es más poderosa que el Dios que tú estás llamando. Y se dedicó hasta que desvió al pueblo entero.
y el pueblo fue destruido, hermanos. Esa palabra sanganear es fuerte, hermanos, pero es la palabra que ahí está escrita. Los indujo, los hizo zánganos espirituales. Se oye fuerte, pero es la realidad, hermanos. El pueblo ya no quería orar, ya no quería ofrecer sacrificios. Qué flojera. No ir a traer el animal y no, la sangre y no, qué pereza. Hermanos, vamos a la oración de las 5 de la mañana. No, hermano, no, es muy temprano. Esa hora estoy en el tercer cielo recibiendo revelaciones de Dios. No, deberían de hacerla como a las 7, 8 de la mañana y chance y me levante. El pueblo se volvió un perezoso espiritual, hermanos. ¿Y a quién provocaron a ira? Al Dios de los ejércitos. Manasés hizo bien su trabajo, hermanos. ¿Quién está influenciando tu vida, hermanos? ¿Quién está influenciando? ¿Quién se te está acercando al oído y está influenciando tu vida para que dejes de orar, para que dejes de venir a la congregación, para que dejes de buscar a Dios? ¿A qué Manasés estás oyendo, hermanos? Deja de escuchar a ese rey Manasés y comienza y regrésate hacia caminar hacia la presencia de Dios y escucha la voz verdadera de tu Dios. Dile a tu hermano, ya no oigas a Manasés. Dile a tu hermano ahí, dile, ya no escuches a Manasés. ¿Qué induce tu vida, hermanos? ¿Qué nivel de pereza espiritual te encuentras el día de hoy? ¿Quieres evitar esforzarte para Dios? Para leer, para orar, para humillarte delante de la presencia del Dios, de tu Dios. Si este pudiera ser tu caso en este momento y en este día, pudiera ser que estés bajo la influencia de Manasés. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos tratando de caminar hacia la presencia de Dios. De que si vamos hacia un rumbo el día de hoy, te detengas y digas, caray, es para acá. Acá está la presencia de Dios. Voy a caminar para acá. Iba mal, pero estoy escuchando a mi Dios que me está diciendo, por acá, por acá. Revierte el camino nada más, hermanos. Enmendemos la trayectoria. ¿Qué impide avanzar hacia la presencia de Dios, hermanos? Algo que impide avanzar hacia la presencia de Dios es una resistencia al llamado que Dios te está haciendo. A muchos en este lugar Dios los está llamando. Jeremías, hermanos, recibió un llamado. Jeremías era un hombre como tú y como yo, común y corriente. Y el profeta Jeremías no recibió un llamado sobrenatural, hermanos. No le bajaron ángeles y fuego del cielo y no. Dice la Biblia que el profeta Jeremías estaba ahí. Dice que vino palabra de Jehová a Jeremías. Y Jeremías empezó, no, Señor, pero... Y quiso empezar a poner sus trabas, Jeremías. No, Señor, pero soy muy niño. Pero al final de cuentas, hermanos, Jeremías escuchó la voz de Dios y obedeció el llamado que Dios le estaba haciendo. Resistirse al llamado, hermanos, es un impedimento para avanzar hacia la presencia de Dios. Ya no te resistas, hermano. Ya no te resistas, joven. Obedece el llamado de Dios. Heme aquí, Señor. El llamado lo tenemos todos nosotros. Ir y predicar el evangelio, eso es para todos, hermanos. Desde el más chico hasta el más grande en este lugar, la encomienda nos es dada. Para Jeremías no fue fácil, hermanos, pararse delante de un pueblo rebelde y desobediente y decirles, viene juicio. Regrésense a su Dios.
Porque el pueblo ya había estado acostumbrado por la influencia del rey Manasés a escuchar los profetas que les endulzaban su oído y les decía: te va a ir bien. Viene prosperidad de parte de Jehová sobre tu vida. Bendición de lo alto para ti. El pueblo estaba ya acostumbrado a eso. Y llegaba un profeta como Jeremías, enviado por Dios, a decirles: viene juicio, pueblo. Se han olvidado de su Dios, han despreciado la palabra, regrésense a su Dios. Dios va a meter su mano sobre ustedes. Sacerdotes, arrepiéntanse delante de su Dios. No era fácil para Jeremías. No era tan fácil que terminó en un pozo. Lo latigaron. Fue tremendo el llamado de Jeremías. No es fácil, hermanos, predicar el mensaje donde no es recibido y el mensajero es rechazado. Pero la tarea nos es encomendada, hermanos. No resistamos el llamado de Dios. Avancemos a la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a avanzar? Diciéndole: aquí estoy, Señor. Me estás llamando, no me voy a resistir más. Voy a obedecer a tu palabra, voy a obedecer a tu voz y voy a dejar lo que me estorbe para seguirte. ¿Qué impide, hermanos, avanzar hacia la presencia de Dios? Algo que al pueblo le impedía continuar avanzando en la presencia de su Dios era el pecado no confesado. Infinidades de veces, hermanos, Dios a través del profeta Jeremías le habló a su pueblo. Te voy a leer así rápidamente algunos pasajes del libro de Jeremías. No los busques, hermano, para ir un poquito rápido. Jeremías 2:13 dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dijo: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Versículo 17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate, háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuál malo y amargo es al haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:32 dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 3:10 dice: con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y si tú te agarras leyendo el libro de Jeremías, te vas a encontrar con muchas lecturas de estas. Dios enviando a sus profetas diciéndoles: te has olvidado de mí. Ya no quieres escuchar mi palabra. Ya mi palabra no te interesa. Te has vuelto en un desobediente, te has vuelto en un rebelde. La tarea de Jeremías, hermanos, no era una tarea nada fácil. Estos son algunos obstáculos, hermanos, que nos impiden avanzar a la presencia de Dios. Estos son cosas que hoy en día nos pudieran estar apresurando los pasos hacia un cementerio, hacia vivir el retrato del libro de Lamentaciones, retratos de un cementerio. ¿Cómo evitar el cementerio, hermanos? ¿Cómo evitar, iglesia, correr apresuradamente hacia este cementerio, hacia ese escenario de destrucción? Bueno, lo podemos hacer, hermanos, volviendo nuestro corazón hacia Dios.
El pueblo de Israel, el mensaje de parte de Dios, la exhortación de parte de Dios era: vuelve tu corazón hacia mí, regrésate hacia mí, vuelve a mí. Cuando el hombre, hermanos, creado a la imagen de Dios, deja de confiar en su Dios, se vacuna contra Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando el hombre creado a la imagen de Dios deja de confiar en su Dios, se vacuna contra Dios. Y hoy pareciera, hermanos, que hay mucha vacuna contra Dios. Tristemente, hermanos. Tristemente, hermanos, el pueblo de Dios hoy es un pueblo que se deja llevar por sueños, visiones. Mira, hermano, yo estoy tengo en mi teléfono un grupo donde estamos varias personas de todo el mundo. Cada cosa, no es que yo acabo de soñar esto. Es que, ¿qué me pasará? Porque tuve sueños de gatos negros. En serio, hermano, así, los cristianos. Y yo los mensajes digo: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué está pasando? Han dejado la palabra de Dios a un lado. Esto ya no le es suficiente al pueblo de Dios. Pareciera que los sueños, las visiones tienen más autoridad que el mensaje escrito de parte de Dios, hermanos. Necesitamos volver el corazón a Dios urgentemente, hermanos. Necesitamos como iglesia volver nuestro corazón a Dios. No crea que estamos, los que hemos estado aquí al frente, no crea que se nos ha ocurrido: es una buena idea hablar de consagración. Quiero decirle que es uno de los temas más difíciles, hermanos. Es difícil estar hablando de consagración, de búsqueda de Dios, porque los primeros confrontados en buscar la presencia de Dios somos los que estamos aquí al frente. Y soy el primero que tengo que levantar la mano y decir: ok, aquí estoy, voy a caminar hacia la presencia de Dios, voy a dejar aquellos estorbos y voy a seguir avanzando. Voy a dejar de escuchar lo que me estaba tratando de desviar para volverme al camino que realmente Dios quiere para mi vida. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios, hermanos. Vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 1. ¿Estamos ahí? Lamentaciones, capítulo 1. Antes de leerlo, quiero decirle esto: la desobediencia, hermanos, trae castigo. Jerusalén, con el paso del tiempo y tras vivir en el pecado y no confesado, se volvió en objeto de la ira de Dios. Y Lamentaciones 1 dice: como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Esto le había pasado al pueblo de Dios, hermano. La ciudad populosa, la que adoraba al Dios de Israel, la que tenía, la que había sido objeto de las tablas de la ley, de los mandamientos de Dios. Ahora el profeta Jeremías, al estar viendo la desobediencia del pueblo, al estar viendo cómo Dios estaba mandando destrucción, Jeremías levanta su lamentación, porque es el libro de Lamentaciones, es una lamentación de Jeremías. Imagínense Jeremías ahí postrado en tierra, hermano, diciendo: ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? Oh, el pueblo tan grande, tan admirable, que todos le tenían temor, ahora está destruida, ahora está por tierra. Imagínense al profeta, hermanos, ahí clamando a su Dios, porque esto es precisamente lo que estaba haciendo el profeta Jeremías. Lamentaciones de Jeremías.
Está levantando un clamor a su Dios y diciéndole: oh Dios, los jóvenes, los niños, las madres comiéndose a sus hijos, oh Dios. Es lo que estaba pasando, hermanos, en este momento. Porque el pueblo había negado volver su corazón hacia su Dios. Dios muchas veces le dijo: regrésate, arrepiéntete, viene mi mano sobre ti. No queremos, no escuchamos, y ahora estaban pagando las consecuencias, hermanos. El pecado simplemente llevó al pueblo de Dios a buscar sus propios deseos. Lo esclavizó hasta dejarlo en la más triste ruina. Lo esclavizó de tal manera que lo dejó sin descanso. El pueblo que tenía al Dios de paz ahora no tenía paz. Ahora era un pueblo esclavo, un pueblo cautivo. Nosotros tenemos al Dios de paz, al príncipe de la paz. ¿Qué nos falta, iglesia, para poder regresar nuestro corazón a Dios? El pecado, hermanos, nos aflige, nos esclaviza, nos persigue hasta que volvamos, hermano, nuestro corazón a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a poder encontrar el descanso que necesitamos. Hasta que la iglesia vuelva su corazón a Dios, ahí va a encontrar el descanso que necesita. Jesús mismo dijo: vengan a mí. ¿Qué esperamos para poder correr delante de la presencia de Dios? Las ruinas, hermanos, el cementerio para el pueblo de Jerusalén, ya no había solución. Ya la mano de Dios estaba sobre el pueblo. La destrucción era inminente. Quizá hoy algunos están iniciando el camino al cementerio. Quizá algunos están a la entrada. Quizá otros ya estén dentro. Es posible que algunos ya se estén lamentando como Jeremías. Para algunos las consecuencias son inevitables, hermanos. Pero Jeremías tenía una promesa de parte de Dios. Dios le había dicho a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Jeremías, ¿estás viendo todo lo que tus ojos pueden ver? Jeremías, ¿estás viendo lo que el pecado ha causado sobre mi pueblo? ¿Estás viendo cómo las jóvenes han sido violadas? ¿Estás viendo cómo los jóvenes se han destruido? Jeremías, ¿has visto cómo mi pueblo despreció mi palabra? Pero yo te quiero decir algo, Jeremías. Aún hay una solución. Clama, Jeremías, y yo te voy a responder. Y hoy el pueblo de Dios, hermano, tiene una gran oportunidad de poder regresar su corazón a su Dios. Decirle: Señor, aquí estoy. Estaba escuchando Manasés, Señor, pero me has hablado y necesito volverme, necesito regresar, Señor. Hoy la iglesia necesita volverse en oración. Hoy la iglesia necesita humillarse delante de su Dios. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Necesitamos ser consumidos, iglesia. Necesitamos ser consumidos por el fuego de la oración. Necesitamos ser consumidos, iglesia, por ese deseo de orar, de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Si algo la iglesia ha perdido hoy en día, hermanos, es saber delante de quién está, delante de la majestad de su Dios. ¿Cómo está, iglesia, nuestra vida? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Yo quiero terminar con esto, iglesia. Hay una serpiente llamada la cobra rey. Es una de las serpientes más venenosas que pueda haber.
Pero el peligro de esa serpiente no es cuando tú la agarras. El mayor peligro de esa serpiente es cuando tú la sueltas. Y así es el pecado, hermanos. El pecado es fácil de agarrar. El pecado va a ser fácil de tomarlo y decir, no pasa nada. Pero va a ser muy difícil soltarlo, porque va a ser el momento más peligroso quizá. Pero es ahí donde muchos de nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Que aunque las consecuencias vengan, tú tienes que entender que tú puedes clamar a Él y Él te va a responder.